¿qué otras cosas están pasando que no estamos viendo? Y eso es una pregunta excelente, porque el foco claramente está en Gaza, en la franja de Gaza, claramente está en las vidas humanas que se están perdiendo, especialmente la de los niños, que exactamente van casi ya 13.000 niños palestinos asesinados. Yo estoy seguro que si en 4 meses 13.000 niños franceses o italianos o americanos o colombianos, bueno, hay que ver si también para nuestro sur hay la misma, el mismo tratamiento, ¿no? Hacia nuestro sur suramericano, latinoamericano. Pero si 13.000 niños europeos o de algún país, entre comillas, eh, de primera línea, de primera clase, ¿no? Como sabemos que existen, yo creo que esto estaría en todas partes, o sea, sería una noticia grandísima, Yo, pero el mismo hecho no, creo, no creería que ni siquiera lo dejaran pasar. O sea, no, claro, no sí, sé. ni siquiera se pensaría en que pudiese pasar. Pero hay dos cosas que me gustaría resaltar de que no estamos viendo que también está pasando, y es la primera, la situación en Cisjordania. Por supuesto, la violencia de los colonos está completamente desatada, tanto así que Biden, en una jugada bastante estratégica para quitarse un poquito la presión de los votantes, especialmente la generación más joven y las minorías, etcétera, decidió sancionar a colonos israelíes que estén en actos de violencia. Uno, es muy difícil identificar cuáles son esos colonos que están en actos de violencia porque todos los días son miles de colonos que están en este tipo de actos de violencia contra la población palestina de Cisjordania. Pero dos, hay algo que no estamos viendo, la palabra colonos. O sea, la legislación utiliza la palabra settlers, colonos. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que leer un poquito entre líneas. O sea, para aquellos que insisten que el caso de Palestina e Israel es un conflicto donde hay dos bandos, etcétera, con el simple hecho de que se reconozca que hay colonos en Cisjordania, Que nos hay una estamos remitiendo ocupación entonces a un sistemática. caso de colonización. Son colonos ilegales, colonos. O sea, es como si estuviésemos todavía en el siglo XVI o en el siglo XIX o XVIII, donde hay colonos llegando a un territorio, eliminando a los nativos y creando una nueva metrópoli. Pensemos en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en nuestra misma América, nuestra misma Colombia. Entonces, la violencia en Cisjordania está desatada. Los palestinos en Cisjordania viven con muchísimo miedo. No hay movilidad libre. Si antes no había, ahora no existe de una ciudad palestina a otra. Las personas están con mucho miedo porque dicen, si esto está pasando en Gaza, nos puede pasar a nosotros también. Y hay una persecución, yo he visto, digamos, aquí hay una persecución de las autoridades israelíes muy fuerte. O sea, yo recuerdo, digamos, que a eso de los primeros, que yo sé, primer mes después de octubre, de esta situación que comenzó en octubre, había muchos videos que mostraban, por ejemplo, actos de que personas, policía israelí revisaba a celulares Las redes en sociales. circunstancias para ver si seguía, si no, qué comentarios hacía y si tenía algún comentario, digamos, en apoyo a Palestina, ni siquiera digamos, en una apoyo, ni siquiera jamás, estamos hablando de apoyo a la situación que estaba sufriendo la franja de Gaza, pues eran encarcelados, generando así también un veto silencioso que va incluso a mismos israelíes que viven en Israel, pues, que no están, digamos, en la dinámica de que sean palestinos. No sé. Sí, efectivamente hay una persecución muy grande, por supuesto, contra cualquier persona. Y no solamente eso, si tú tienes familia, por ejemplo, como es mi caso, si tienes familia dentro de Palestina, hay un silencio completo en redes sociales, porque hasta los chats, las llamadas, todo está siendo intervenido, nadie está hablando. Entonces, Tel Aviv está a 1 hora, sin mucho, de Gaza, y los residentes en Tel Aviv no tienen ni idea de lo que está pasando a 1 hora por el bloqueo que hay dentro del mismo, del mismo Israel acerca de lo que está pasando, como también por la persecución y esas limitaciones al derecho a la libre expresión. Entonces, acá se están empezando a derrumbar varios mitos, ¿no? El mito del conflicto, número uno. Dos, el mito, por ejemplo, que Israel es una democracia. Creo que en una democracia se puede y debe haber espacio para personas que estén en contra de políticas de hecho, hoy el Parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que busca castigar hasta con 5 años
de prisión a cualquier persona que incurra en la negación o minimización de lo que sucedió el 7 de octubre. Hay un segundo aspecto que también no está trayendo la misma atención. Sabemos que ya el primero es la violencia que hay dentro de los territorios ocupados y dentro de Israel, violencia simbólica, inclusive desde el lenguaje, con las incitaciones al genocidio por parte de los políticos israelíes, de la misma sociedad israelí en muchos casos, que no se ha pronunciado contundentemente sobre o contra o rechazando las políticas genocidas de su gobierno. Hay que esperar a ver si simplemente es debido a la represión tan fuerte que hay, o si realmente gran parte de la sociedad israelí está apoyando y aprobando estas conductas de su gobierno, lo cual sería igualmente preocupante. Y lo segundo que no estamos viendo y que a mí personalmente me preocupa muchísimo debido a mi campo de experticia, ¿no? que también son los estudios culturales, es el etnocidio en Palestina. ¿A qué nos referimos con etnocidio? Etnocidio es un concepto que se desarrolla un poquito al tiempo de cuando se teoriza sobre el concepto de etnocidio, pero hace referencia a la destrucción sistemática y deliberada de la cultura, de la identidad de un pueblo. No consiste en la eliminación física de la persona o del grupo, como se define en un genocidio, sino es un ataque dirigido intencionalmente en contra de la memoria de la cultura de ese pueblo. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque desde el 7 de octubre, 199 sitios patrimoniales en Gaza han sido destruidos. Hace poco salió un reporte del Ministerio de Cultura palestino en el que se detalla muy minuciosamente todos los daños al sector cultural en la Franja de Gaza. Se relata exactamente las colecciones privadas que han sido destruidas, los museos, los sitios arqueológicos, las colecciones privadas, públicas, los sitios de memoria, mezquitas e iglesias antiguas, inclusive hace poco salió un video en redes sociales subido desde la misma cuenta de Instagram del director de antigüedades del gobierno israelí, en donde él decía que estaba viajando hacia Gaza para inspeccionar una bodega llena de antigüedades que había sido tomada por el ejército israelí. Obviamente antigüedades palestinas, ¿no? Entonces, esos intentos por recontextualizar, por un lado, y por el otro lado, apropiarse, y por otro lado, eliminar la cultura y la identidad del pueblo palestino y su relación con la tierra, es parte del proyecto colonial, del inicio educativo. Y mira que eso me parece muy, muy, muy interesante lo que planteas, porque eso es lo que, digamos, no se está viendo. Y otro elemento que me parece muy importante es que cuando uno mira las cifras de personas asesinadas, el 70% son niños o niñas y mujeres. Y a mí, yo reflexionando sobre ese tema, digo, el mensaje es clarísimo. O sea, quieren es acabarla, ¿no? O sea, ¿por qué los niños? Cuando hablamos de los niños que son el futuro, son los que van a mantener la cultura, son los que van a mantener, digamos, la articulación y el tejido de ese pueblo, ¿no? Claro. Y que eliminen a los niños, que asesinen a las mujeres, el mensaje es clarísimo, en donde decimos, aquí vamos a arrasar y que aquí no va a volver a, digamos, a surgir. Sí, no va a haber una continuidad, un relevo generacional del pueblo. Pero aquí el problema de fondo es también que cuando tú en un territorio como es la Franja de Gaza, que sabemos está compuesto de varias ciudades, o sea, no es un solo lugar, son varias ciudades, Khan Yunis, Rafah, la ciudad de Gaza, etc. Cuando a lo largo y ancho de este territorio se ha destruido sistemáticamente la presencia material, la conexión material de esa comunidad con su territorio a través de la eliminación de sitios arqueológicos patrimoniales, de mezquitas antiguas, de iglesias antiguas, de museos con colecciones adentro, completamente aniquiladas, da entonces lo mismo que los palestinos vuelvan a Gaza, a sus hogares, a sus comunidades dentro de la Franja de Gaza, o que se vayan a Uganda o a Namibia o a Nicaragua, a cualquier lugar del mundo, porque es que ya no tienen, o sea, ya la tierra y el territorio ha perdido eso que lo hace palestino, debido a esa destrucción sistemática de la cultura. Estamos hablando, Odette,
estamos hablando pues, para que las personas que nos están escuchando un poco entiendan de cuántos años de historia, siglos de historia del pueblo palestino se está perdiendo, porque pues tal vez muchas personas no conocen la historia o la herencia cultural que tiene el pueblo palestino en el territorio que hoy está ocupado, pero que también entienden la dimensión de lo que estamos hablando, porque muchas veces cuando hay un hecho así de eh, eliminación de algo culturalmente histórico súper valioso, pues hay una relevancia y se llama mucho la atención sobre eso. Pero en este caso, digamos, como la gente no tiene el contexto, digamos también que nos puedas decir, pues más o menos cuánto tiempo estamos hablando, o sea, pues acá hay cosas que de siglos. Sí, por supuesto, Gaza por lo menos tiene una historia de 4.000 años. Y si se dan cuenta, el territorio de la franja es un pivote que conecta a África y a Asia. O sea, tú para llegar de África a Asia tienes que pasar por Gaza. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, o muchas personas, muchos oyentes, todos los días escuchan las noticias de Gaza, pero yo no sé cuántas personas han buscado a Gaza en el mapa del mundo. O sea, Gaza es el lugar a través del cual se conecta África y Asia. Es el único, es la única conexión terrestre que hay entre los dos continentes. ¿Cuántos siglos de historias, cuántos pueblos, cuántas civilizaciones, cuánto ha pasado por allí? ¿Cuántas personas que van camino, iban, ¿no? Camino de África? Inclusive, hablemos de algo muy puntual. ¿Cuántas personas en Hajj, en la peregrinación que hacen los musulmanes una vez en su vida, que mucha gente conoce, o la Umbra también, que estos viajes que se hacen de peregrinación a la Meca y a los lugares santos en lo que hoy es Arabia Saudí? ¿Cuánta gente pasaba por Gaza para llegar a la Meca? Solamente hablemos del turismo religioso, no hablemos de turismo religioso, eso no es turismo, pero de peregrinaciones religiosas. Hablemos de las rutas, las míticas supuestas rutas comerciales de la ruta de la seda, pasaban por allí. Es decir, Gaza ha sido un epicentro a lo largo de la historia importantísimo en el comercio entre Asia y África, e inclusive hacia Europa, hacia el Mediterráneo. ¿Ya? Es un territorio supremamente rico. Los últimos 17 años en los que Israel ha impuesto un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo a la franja de Gaza han sido un paréntesis en una historia de 4.000 años en la que Gaza ha estado completamente conectada al resto del mundo. Los palestinos son los herederos de toda la herencia cananea. Los palestinos hoy son el resultado de una mezcla fantástica, maravillosa, de siglos, de diversas culturas, civilizaciones que han pasado por ese territorio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros lastimosamente, Occidente, entre comillas, estamos un poco condicionados por la tradición judeocristiana y muchas veces y de manera muy lamentable nos acercamos a la historia de Palestina únicamente a través del lente bíblico. A través del lente bíblico nos han enseñado de que esa tierra está escriturada, por decirlo así, a un cierto pueblo y que pues lo único que hay en esa tierra para validar o para reconocer es la historia de ese pueblo. Pero usemos la Biblia de otra forma. En la Biblia también se menciona la existencia de otros pueblos, inclusive los cananeos, los filisteos, que hoy son los palestinos, ¿cierto? Entonces, lastimosamente ese entendimiento dominante y muy colonial de esa historia, entre comillas, bíblica, porque yo no puedo concebir la idea de que un texto bíblico sea un manual de historia, un libro de historia, creo que hay muchos problemas en eso, pero sí es importante reconocer la importancia histórica, geográfica, cultural de la Franja de Gaza y en general de toda Palestina a lo largo de la historia. Es preocupante lo que está pasando ahora en este intento de eliminar toda esa historia y hacer una especie de tabula rasa, ¿no? De